La siguiente slide, por favor. Bien, vamos a hablar brevemente respecto al decreto legislativo 1350, es la ley de migraciones. En este sentido, está basado en el respeto a los derechos fundamentales de las personas. Y quería mencionar que la Constitución Política del Perú menciona en el artículo número 2 que todas las personas son iguales ante la ley y no pueden ser discriminadas. Bien, esta ley de migraciones está basada en principios que vamos a mencionar. eh, en el principio de reconocimiento del aporte del migrante y del libre tránsito, asimismo del interés superior del niño y adolescente, en la cual vemos que es sujeto de derechos, asimismo unidad en acción, la formalización migratoria, la no discriminación, como mencionamos, integración al migrante, también tenemos soberanía, unidad migratoria familiar, integralidad y la no criminalización de la migración. Entonces, yo quería comentarles, esta ley que tenemos actualmente es una ley muy humana, considero personalmente, ya que facilita y es flexible, ¿no?, para los procesos. Vamos a continuar en la siguiente lámina, hablando sobre los derechos de los extranjeros en el Perú. Y esta ley señala, en sí reconoce al migrante el goce y ejercicio pleno de sus derechos fundamentales en el país, tales como acceso a salud, a la educación, trabajo, en igualdad de condiciones como los nacionales. Asimismo, Migraciones proporciona al extranjero información sobre los requisitos, ya sea para su ingreso, la permanencia, la residencia y salida del territorio nacional. Es por ello que Migraciones ha implementado las líneas de atención a los usuarios, ya sea por call center, tenemos las plataformas de información por Facebook, Instagram, con la finalidad de que haya cercanía con la entidad, ¿no?, para que todas las personas, ya sean extranjeras y nacionales, podamos acercarnos y poder informarnos para hacer uso de los servicios y procedimientos que brinda la entidad, ¿sí? Ahora vamos a hablar en la siguiente diapositiva sobre los deberes de los extranjeros en el Perú. Y pongamos atención en ello, vamos a hablar de los 4 puntos importantes que señala la ley. Y el primero es que todos debemos ingresar y salir del país a través de los puestos de control migratorio y o fronterizo. Quiere decir que en esos puestos de control yo voy a presentar mi pasaporte o mi cédula y me van a sellar, me van a registrar en el sistema de migraciones y me van a colocar el sello y me autorizan el tiempo, el plazo por el cual yo puedo realizar las actividades por la cual se me otorga ese permiso. Eh, También como segundo punto señala que debemos exhibir el documento de identidad o viaje, el cual acredita la situación migratoria, la cual debería estar vigente, ya sean en momentos requeridos por migraciones o por alguna autoridad en el Perú. Asimismo, indica que debemos mantener la situación migratoria regular, eso sería lo ideal, para que podamos permanecer o residir dentro del Perú. Por último, y muy importante, es que cuando ya un extranjero tenga su carnet de extranjería, tiene la obligación de proporcionar de manera oportuna a Migraciones toda la información para que pueda mantener actualizada el sistema de migraciones. Es decir, yo tengo que actualizar la fotografía, mis datos biométricos que vendrían a ser mis huellas, el domicilio, el estado civil, la información del empleador y otros que podría ser, en el caso yo tenga un nuevo pasaporte, debo acercarme y actualizar esos datos en la base, en el sistema de migraciones. Entonces, la norma me dice que si yo llego a actualizar mi información personal, tengo 30 días calendario para poder acercarme a migraciones, ya sea a través de su plataforma virtual y actualizar esa información. De no hacerlo, hay una multa de 43 soles por mes. Entonces, esa información les comento para poder evitar caer en esa multa, ¿sí? Ahora vamos a continuar. En la siguiente lámina, ahora vamos a responder esa pregunta, la cual nos dice, ¿cómo permanecer y salir de manera regular del Perú? Y vamos a iniciar en este primer punto, en el cual se ingresa al Perú a través del puesto de control migratorio y o fronterizo, y nos dice la norma
Quien obvie este paso no estará registrado en el sistema de migraciones y por lo tanto no podrá regularizarse. Ahora, siguiendo esa misma línea, ¿no? Nos indica que debemos verificar la vigencia del plazo que Migraciones ha otorgado, ¿no? Es decir, hay que revisar el pasaporte o la tarjeta andina en el cual me han sellado y me han indicado hasta cuánto tiempo yo estoy autorizado para permanecer en el Perú. Entonces, de vencerse ese plazo, yo debería salir del país, ¿no? Debería salir justo en el tiempo en el cual me han otorgado ese plazo. Ahora, y si yo me quedo más tiempo, voy a incurrir en una multa que por día es de 4 soles 30 desde el momento que se venció la estadía. Ahora, la norma indica en el caso de los ciudadanos venezolanos que el Perú otorga hasta un plazo máximo de 183 días en el plazo de un año, ¿no? 183 días. Imaginemos que ingreso al Perú y me han dado 90 días. Entonces yo podría solicitar la ampliación de ese plazo, es decir, ese servicio se llama prórroga de permanencia turista. Yo pagaría 11 soles con 70 en el Banco de la Nación y en línea haría el trámite y Migraciones me otorga el plazo correspondiente, ¿sí? Ahora, yo debería hacer ese trámite dentro del plazo. Es decir, no podría yo esperar que se me venza los 90 días para ir a Migraciones y pedir lo que falta. No, no podría, porque el sistema se cierra. Es decir, yo debería pedir dentro de mi plazo de permanencia, antes de cumplir los 90 días, debería hacer el trámite y solicitar lo que falta, ¿no? Esa información la brindo para que tengan conocimiento, porque actualmente, obviamente, ya ha pasado mucho tiempo, ¿no? Ahora, la multa ya indiqué de 4 soles punto 30 y lo ideal es no caer en ello, ¿no? Y siguiendo la misma línea, los turistas ingresan al Perú y solo pueden realizar actividades turísticas, ya sean de ocio, de salud, y no se permite trabajar porque es un turista y tampoco puede realizar actividades remuneradas o lucrativas. Y entre ellos, como les indicaba, ¿no? Pueden solicitar la ampliación de su plazo toda vez que no les hayan otorgado los 183 días y de ser posible, en caso de que se les haya vencido la estadía, deberán pagar la multa por exceso de permanencia y esa multa se paga al momento de salir del país, ¿sí? Cuando es multa por exceso de permanencia, la multa se paga al momento de salir del país. Y finalmente nos indica, ¿no? En caso la persona extranjera quiere residir en el Perú, debe verificar cuáles son los requisitos para obtener su cambio de calidad migratoria. Una vez que se informa, debe optar y aplicar por ese cambio de calidad migratoria. Y finalmente, una vez que se le aprueba esa calidad migratoria, debe desarrollar solamente esas actividades para la cual el Perú le ha autorizado, ¿sí? En ese caso, migraciones. Ahora vamos a continuar en la siguiente lámina y vamos a hablar ahora sobre el tema que nos interesa, sobre las medidas migratorias de protección a personas en situación de vulnerabilidad. Y vamos a continuar, vamos a hablar en sí de la calidad migratoria especial residente y vamos a señalar en este momento en la diapositiva que vamos a ver sobre los supuestos de vulnerabilidad. Entonces, el reglamento de la ley de extranjería nos menciona, ¿no?, qué personas se encuentran dentro de los supuestos de vulnerabilidad. Eso no quiere decir que todas las que vemos en esa lista se les va a entregar un carnet de extranjería. Eso no nos dice. Nos indica que son personas en supuestos de situación de vulnerabilidad y lo menciona, ¿no? Entonces, más adelante también vamos a ver de qué manera las personas pueden obtener su carnet de extranjería por el equipo de integración migratoria, ¿no?, por encontrarse en una situación de vulnerabilidad. Y vamos a mencionar, ¿no?, cuáles son los supuestos. Nos indica mujeres víctimas de violencia sexual o violencia de género o violencia familiar, personas en situación irregular, personas con grave enfermedad, personas adultas mayores, personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes, también niños, niñas y adolescentes no acompañados, víctima de trata de personas o tráfico ilícito de inmigrantes y entre otros, ¿no?, que nos menciona la norma. Asimismo, las personas extranjeras en situación de vulnerabilidad son aquellas personas que se encuentran en situación de desprotección o riesgo de no acceder al ejercicio pleno de sus derechos fundamentales en el Perú, ¿sí? Entonces vamos a continuar en la siguiente lámina, hablando ya, desglosando los temas en sí. En la siguiente lámina, por favor. Bien, el equipo de integración migratoria, el cual nosotros formamos parte,
la lámina anterior, brinda servicios a las personas extranjeras. ¿Sí? A ver. Bien. En esa lámina vamos a encontrar los 5 supuestos por los cuales podemos solicitar el carnet de extranjería. ¿Sí? Entonces, para poder, imaginemos un ejemplo, para que yo pueda solicitar mi carnet de extranjería, debo encontrarme en uno de esos 5 supuestos que vamos a mencionar. Para los casos o las situaciones de trata de persona y tráfico ilícito de migrantes, en los casos de grave afectación a la salud, ya sea por tener una enfermedad o un accidente, y discapacidad severa. También en los casos para víctimas de violencia familiar y sexual, para los casos de niños, niñas y adolescentes no acompañados. ¿Qué quiere decir? En ese caso es para cuando un menor ingresa al país sin la compañía de sus padres, ¿sí? Ha ingresado solo, siendo menor de edad. En esos casos, Migraciones pone a disposición a esos menores de edad al Ministerio de la Mujer y ellos los derivan a UPE, ¿no? Que es la Unidad de Protección Especial, ¿no? Para menores de edad. Y es a través del Ministerio de la Mujer que ellos nos remiten un oficio en el cual nos solicitan a Migraciones que se le brinde la calidad migratoria especial residente a esos menores de edad y nosotros procedemos con la atención. Asimismo, el último punto, hablamos para los casos de mujeres embarazadas en alto riesgo, o sea, porque sabemos que el embarazo no es una enfermedad. Solo en los casos cuando el embarazo es de alto riesgo, se tendría que sustentar, ¿no? En ese caso, un informe médico y los documentos de identidad de la persona para que se pueda solicitar la calidad migratoria especial residente. Y en los casos de que imaginemos que nazca el bebé, esa madre y ese padre pueden solicitar la calidad migratoria familiar residente por tener un hijo peruano también, ¿sí? Pero debe encontrarse en situación de pobreza o extrema pobreza. Ahora vamos a continuar en la siguiente lámina. Ya vamos a hablar y vamos a desarrollar, ¿no? En los casos en los cuales se encuentra una persona con grave enfermedad, discapacidad severa y embarazo en riesgo, ¿no? En esos casos, siempre se va a solicitar el sustento que vendría a ser un informe médico. Ese informe médico debe tener características, que son las siguientes que voy a mencionar. Debe tener membrete para saber qué entidad emitió ese documento, ¿no? Imaginemos, ¿no? Hospital Santa Rosa, ¿no? Y ahí sale la dirección, etc. Debe indicar el diagnóstico, obviamente menciona el nombre de la persona completos y número de pasaporte en sus veces, el diagnóstico, el tratamiento, viene el sello y firma del médico tratante, ¿sí? En ese caso, el documento del médico debe ser establecer el diagnóstico y el médico debe estar suscrito, eh, y firmado por un especialista colegiado, ¿no? Ahora, es importante que la entidad que emita el informe médico debe estar adscrita a su salud, que viene a ser la Superintendencia Nacional de Salud. En los casos se sugiere que los informes médicos sean emitidos por un hospital nacional, porque obviamente todos los hospitales nacionales están adscritos o registrados en la Superintendencia Nacional de Salud. Sin embargo, hay clínicas o entidades privadas que no están registradas. Entonces, Migraciones sugiere o siempre va a recepcionar un informe médico de una entidad que esté suscrita o registrada en la Superintendencia Nacional de Salud. Y ustedes pueden ingresar a la página web de la Superintendencia Nacional de Salud y hay un buscador en el cual registran el nombre completo de esa clínica, imaginemos, y al buscarla, y si les aparece el resultado, quiere decir que sí está registrada y ustedes pueden presentar sin ningún problema su informe médico. Por otro lado, sabemos que en la parte administrativa de los hospitales no está trabajando al 100%, por lo que están tardando los informes médicos, y estamos flexibilizando en ese sentido, ¿no? Podemos recepcionar, imaginemos en ese ejemplo que voy a hacer, un informe o podría ser un documento emitido por el hospital, ¿sí? Ya podría ser una receta, porque las recetas traen el membrete del hospital, debe indicar el diagnóstico y firma y sello del médico y para nosotros es suficiente para poder continuar con el trámite. Pueden hacer eso también. Y como otro requisito es presentar el documento de identidad de la persona. Se sugiere presentar pasaporte o cédula porque son los documentos con los cuales usan para ingresar al país.
PTP no es recomendable porque el PTP es un permiso que se le otorga a la persona para permanecer en el país. Entonces el documento que identifica a la persona es el que se utilizó para ingresar al Perú, que vendría a ser el pasaporte o la cédula, ¿sí? Y debe estar vigente. En el caso del pasaporte, si está vencido, se está aceptando porque los pasaportes vencidos tienen 5 años de vigencia para migraciones, pero se deben sumar, ¿no? Desde la fecha que venció el pasaporte, debo sumar 5 años. Si sumando está vigente, se va a aceptar, ¿sí? Tengamos en cuenta ello. Pero si la cédula está vencida, tengo la opción de presentar mi pasaporte y de no tener otro documento, ya se debería solicitar ante la Embajada de Venezuela, aquí en Perú, un registro consular. Y con ello se puede proceder también. En los casos de menores de edad se debe presentar la partida de nacimiento siempre, ¿sí? Y los menores de edad deben presentar pasaporte o cédula, pero sabemos que hasta los 9 años ellos no pueden obtener su cédula. En ese sentido, de no tener otro documento, muy aparte de la partida de nacimiento, siempre deben solicitar el registro consular para que puedan continuar con el trámite, ¿sí? Bien. Eh, Respecto al procedimiento, se otorga previa evaluación de la situación de vulnerabilidad y a través del informe del órgano especializado en el cual se indica que la persona, la cual se acredita que la persona está en situación de vulnerabilidad y obviamente se va a proceder a aprobar su trámite, ¿sí? Ahora vamos a continuar con otro de los tipos de vulnerabilidad en las cuales se solicita la calidad migratoria especial residente. Y en este caso, el claro ejemplo, para los niños y adolescentes no acompañados, esta calidad migratoria se les otorga, y yo les comentaba, ¿no? Que es a través del Ministerio de la Mujer que nos remite un oficio en la cual se solicita que a estos menores se les pueda otorgar la calidad migratoria especial residente, ¿no? Por ser parte de los niños, niñas y adolescentes no acompañados. Entonces, en ese sentido, se necesita, eh, a los menores se les solicita en ese sentido presentar pasaporte, cédula y, como les indicaba, ¿no? De no tener, deben presentar el registro consular. Entonces, obviamente el Ministerio de la Mujer para ello ya ha hecho un tema de indagación y también solicitamos los datos de uno de los padres, ¿no? Para que en el sistema quede registrado eh, los datos de los padres, ¿no? Para que en la base de datos de migraciones tengamos esa información. Ahora, en la siguiente diapositiva que vamos a ver, vamos a hablar de otra forma por la cual se puede acceder a tener el carnet especial residente. Y en ese sentido es para víctimas de violencia familiar y sexual. Entonces, dentro de los requisitos se pide la copia de pasaporte o cédula u otro documento análogo en ese sentido. De no contar con ellos, como les decía, es el registro consular. Deben presentar la medida de protección o la formalización de la denuncia por parte del Ministerio Público o la resolución judicial que fundamente ello. Asimismo, un oficio remitido por el Ministerio de la Mujer en la cual se solicita que a esa persona se le pueda brindar la calidad migratoria especial residente, ¿no? Esos son parte de los casos para que puedan acceder. Ahora en la siguiente lámina vamos a ver otro tipo. En ese sentido vamos a hablar sobre las personas que se encuentran en situación de trata, ¿no? Y de igual forma, ¿no? Es presentar el pasaporte o cédula, de no tener ello, un registro consular y el oficio remitido por parte de la Fiscalía de Trata de Personas del Ministerio Público. Y nosotros, esos procesos o las solicitudes en ese sentido son como muy urgentes para la atención, ¿no? Se atiende muy rápido. Y en la siguiente lámina que vamos a ver, vamos a hablar respecto al último tipo. Bueno, ya lo vimos, esto es para los casos de grave enfermedad, ¿no? Se pide informe médico y el documento de identidad, ya lo hablamos, vamos a continuar. Otra lámina. La siguiente lámina, familiar residente, esto es lo que nos falta, ¿no? El familiar residente, en los casos de tener un hijo peruano, ¿sí? Eh,
Migraciones otorga la calidad migratoria en ese sentido para aquellas padres o madres de peruano, el cual luego de su evaluación se debe verificar que la persona está en una situación de pobreza o extrema pobreza, ¿no? Tenemos especialistas que se encargan de evaluar ello, ¿no? Es una evaluación socioeconómica que realizamos, y de aprobarse el trámite se otorga la calidad migratoria por 2 años, ¿no? En el caso de salud, en los demás casos siempre es por 1 año. La residencia es por 1 año, y cuando se obtiene la residencia por tener un vínculo con peruano, ya sea por tener hijo, por tener padres o esposa, en el claro ejemplo, la obtiene la residencia por 2 años y es prorrogable por 2 años y sucesivamente, ¿no? Cada vez que se prorrogue. Entonces, los requisitos son 3. Básicamente es el documento de identidad de la persona extranjera que lo solicita, partida de nacimiento a color, no debe ser a fotocopia, y el DNI del hijo peruano, ¿sí? Entonces, con esos requisitos se presentan y se evalúan, y una vez que se aprueban, se solicita el carnet de extranjería para que ya puedan ser, utilizar, ¿no? Puedan trabajar sin ningún problema en el país. Vamos a continuar con la siguiente lámina, por favor. Bien, voy a presentarles ahora, indicarles que Migraciones tiene 15 jefaturas zonales a nivel nacional, ello con la finalidad de que todos los extranjeros que actualmente se encuentran en el país puedan acercarse a cualquiera de estos puntos de atención para que puedan solicitar o realizar trámites de los servicios y procedimientos que brinda la Superintendencia Nacional de Migraciones. Y vamos a mencionar las ciudades en las cuales tenemos presencia, ¿no? Estamos en Tumbes, en Piura, Chiclayo, Trujillo, Chimbote, estamos en Arequipa, en Hilo, estamos en Tacna, Cusco, Puno. En la selva estamos en Iquitos, en Tarapoto, en Pucallpa y en Puerto Maldonado. Y la última jefatura que se ha aperturado en Huancayo, ¿sí? En Lima nos pueden ubicar en la sede principal, Breña, en la avenida España 734, y también tenemos una oficina en la sede de Lima Norte. Y ello les indicaba que en el caso de ustedes encontrarse en una situación de vulnerabilidad, pueden acercarse a estas oficinas de migraciones para poder solicitar, obtener su calidad migratoria, ¿no? Especial residente por estas oficinas, y brindar orientación en los casos, ¿no? En la siguiente lámina vamos ya a trabajar el tema de cómo yo puedo solicitar, porque actualmente muchas de las oficinas de migraciones están cerradas, atienden a puertas cerradas, pero para que yo pueda acceder a una calidad migratoria o a una medida de protección, los pasos son los siguientes que podemos ver en la pantalla. Como primer paso, si es que yo quiero solicitar esta calidad migratoria, debo escribir al correo extranjerovulnerable@migraciones.gov.pe. Entonces, al momento de escribir, debo presentarme, brindar mis 2 nombres, mis 2 apellidos o los nombres que yo tenga, para que la persona que lea el correo pueda ubicarme en la base de datos, en el sistema de migraciones, y poder saber si yo tengo un ingreso regular o ingreso irregular, para que pueda brindarle o enviarle los formatos que le corresponde a cada persona. Y es importante que usted envíe su número de pasaporte o cédula. Ese es el correo al cual usted puede dirigirse, comente su caso, para que pueda recibir respuestas, orientación y los formatos que en sus veces, si se requiere, puede recibir, ¿no? Como segundo punto, una vez que se recibe la comunicación y se detecta que la persona realmente se encuentra en situación de vulnerabilidad, es muy posible que se le brinde los formatos, la solicitud de vulnerabilidad, que ya más adelante vamos a ver, a conocer cómo es esa solicitud. Y una vez que todos los requisitos, que la persona ya cuenta con esos requisitos, porque obviamente usted ya envió su informe médico y envió la copia de su pasaporte, usted ya envió también la solicitud que ha llenado, le van a brindar la guía de los pasos de cómo presentar los trámites a través de la plataforma virtual de migraciones, ¿no? La agencia virtual de migraciones se aperturó a partir del 3 de junio de este año, la cual permite realizar los servicios desde casa.
No es necesario que usted acuda a Migraciones para poder iniciar un trámite. Lo puede hacer desde un ordenador, desde un computador, desde la comodidad de su casa, ¿no? Hacer ese trámite. Y finalmente le van a enviar ese link que podemos ver en pantalla, en la cual se ingresan los datos personales de la persona que realiza el trámite y a nosotros nos ayuda para hacer seguimiento, ¿no? De cómo va su proceso. Ahora, vamos a la siguiente lámina y vamos a mostrarles el claro ejemplo de cómo se va a presentar los documentos para que usted los presente ante Migraciones, ¿no? Entonces, cuando uno escribe el correo, le van a enviar los requisitos, le envían los formatos. En ese caso de la solicitud, lo que vemos, las hojas en color azul, es la solicitud de vulnerabilidad, ¿no? Llenan a mano, lo firman, se escanea y se envía para su revisión. Y los requisitos también, ¿no? Se presenta el informe médico original, tiene membrete, están los datos de la persona, el diagnóstico, el tratamiento, y tiene sello y firma del médico. Y también vemos que la persona ha enviado su pasaporte, ¿no? Es elegible porque se puede verificar, se observa, debe estar, cuando envíenlo de manera presentable, ¿sí? Que se entienda. Y deben enviarlo en dos archivos, ¿no? El primer archivo deben guardarlo con el nombre de solicitud, guión, el nombre completo de la persona y su apellido, ¿no? Y el segundo archivo se guarda con el nombre de requisitos. ¿Por qué? Porque al momento de subirla o presentarla por la plataforma virtual de migraciones, solo acepta dos archivos. Y si yo guardo 5 archivos, solo puedo subir 2. Entonces, debo guardar todo en 2 archivos, ¿no? La primera es la solicitud, la segunda van todos los requisitos, no importa cuántas páginas pueda tener, pero debo enviar solamente 2 archivos. Ahora vamos a ver otro ejemplo para los casos de personas extranjeras que tengan un hijo peruano. De igual manera, se llenan los formularios y los requisitos son los 3 que ya habíamos hablado, ¿no? Puede ser el pasaporte o la cédula, en ese caso es el pasaporte. Se presenta la partida de nacimiento del bebé original. En ver la pantalla está el sello azul, ¿cierto? Sello de color azul. Nos indica que se está presentando, digitalizado obviamente, el original, ¿no? Y la copia del DNI del menor, ¿no? Por ambas partes, por ambos lados del DNI, y se guarda de igual manera como se había indicado, ¿no? Ahora vamos a ver la siguiente lámina. Ya, bien. Entonces, antes de continuar, retrocedemos por favor la diapositiva que estuvimos. Bien, en ese lado quería comentarles, ¿no? Ese proceso es un tema de evaluación porque se van a contactar con ustedes, en ese caso, la asistente social de migraciones, va a hacer la entrevista, se va a corroborar, se va a verificar y finalmente se va a elaborar el informe técnico legal en el cual se acredita la condición de la persona. Una vez que se aprueba la calidad migratoria, se le informa a la persona, ¿no? Y el trámite con nosotros es de manera gratuita. Si bien es cierto, no les he mencionado costos, porque todo el proceso de la calidad migratoria especial residente y familiar residente por vulnerabilidad es gratuita. Es decir, no hay que pagar tasas, pero pasan por está sujeta a evaluación, ¿no? Eso quería indicarles. Entonces, de aprobarse la calidad migratoria, se otorga un carnet de extranjería, y sobre el carnet de extranjería quería comentarles ciertas características. El carnet de extranjería para todos, en su mayoría, la residencia es de 1 año, y en excepciones para los casos que la han obtenido por un familiar peruano o por ser parte del convenio Mercosur, la obtienen por 2 años, solo en esos casos. Ahora, el carnet en el reverso tiene la información que indica caducidad y vencimiento. Cuando leen el vencimiento dice verificar en la página web de migraciones. Y la caducidad es de la fecha a 4 años. Por ejemplo, puede decir, ¿no? Vence en el 2024. Y hay personas que creen que su residencia es hasta el 2024. Y no es así. La residencia es por 1 año o por 2 años, según cómo la han obtenido. Y cada vez de vencerse la residencia deben hacer la prórroga de residencia pagando la tasa de 25 soles con 60 en el Banco de la Nación. Y en línea pueden solicitar su prórroga de residencia, el cual se va a aprobar de acuerdo a los requisitos que se van a presentar, ¿no? Y es importante informarse siempre, ¿no? Llamar a las oficinas, al call center de migraciones, pueden escribirnos en las redes sociales.
Y bueno, tenemos un correo también para ello. Ya informé, ya vimos el correo para extranjerovulnerables@migraciones.gov.p. Y también pueden escribir a informes@migraciones.gov.p para solicitar cualquier orientación. Ahora vamos a ir a la última diapositiva que hemos preparado. Y es importante que ustedes puedan saber eso, ¿no? Compartimos esta información porque sabemos que tienen familia que está por venir a Perú, ya sea por visita o a residir. Entonces, recordemos que a todos los venezolanos se les está pidiendo visa para ingresar al Perú. Y las excepciones son las siguientes. Solamente se exonera de la visa a aquellas personas adultas mayores, personas que se encuentran con grave enfermedad, gestantes, ¿sí? Gestantes, y en los casos de padres que tengan hijos menores de edad que tengan carnet de extranjería o un PTP. Solo para padres que tengan un hijo menor de edad que cuenten con carnet de extranjería o PTP. Pero si yo tengo un hijo mayor de edad con carnet o PTP, me van a pedir la visa. Solo si tengo hijos menores de edad con carnet o PTP, yo ingreso sin visa. Pero recordemos que cada vez que pasamos por un país debemos hacer control migratorio, es decir, mi sello de entrada y mi sello de salida para yo poder entrar al Perú. Porque si yo no cuento con esos sellos, el Perú tampoco me puede sellar porque estoy evadiendo los controles migratorios. Entonces, solo puede sellarme el Perú siempre y cuando yo tenga el sello de salida del último país por el cual yo he transitado, ¿sí? Tengamos en cuenta ahí. Entonces, ahora nos centramos en la visa. La visa humanitaria se solicita solo en 3 países: en Colombia, en Ecuador y en Venezuela. Y es gratuito. Todo es gratuito. Entonces, una vez que yo solicité esa visa, yo ingreso al Perú, obviamente, con los sellos respectivos de los países por los cuales he transitado. El Perú me sella y me permite el ingreso. Y desde el momento que yo ingreso al Perú, me están reconociendo como un residente. Quiere decir que desde que ingreso al Perú, yo puedo ingresar a la página de migraciones. Tengo 30 días hábiles para registrarme en la web y solicitar la cita para recoger mi carnet de extranjería de manera gratuita. Imagínense, todo es gratuito. Esa información la comparto para que ustedes puedan eh, transmitirla a sus compañeros, a sus amigos, compatriotas, para que lleven esa información, ¿sí? Las fronteras posiblemente dentro de los próximos meses se van a aperturar y es importante que tengan esa información. Ahora, un ejemplo que quería hacer de los casos que ha pasado. Imaginemos que yo quiero una visa, ¿no? No estoy en Perú, porque si estoy en Perú, ya para qué necesito la visa, porque estoy aquí. La visa la solicito siempre cuando estoy en otro país, ¿no? Entonces, estoy en Colombia, porque si voy a Venezuela, en Venezuela está saturado, ¿no? Ya no hay citas incluso. Entonces, me voy a Colombia y para ello me tengo que informar, ¿no? Puedo ingresar a la página web de la Embajada de Perú en Colombia o de la Embajada de Perú en Ecuador, ¿no? En fin, la idea es informarse cuáles son los requisitos, los plazos, el tiempo que tengo que esperar para yo obtener esa visa. Una vez que yo la obtengo, me van a estampar la visa en el pasaporte o en la partida de nacimiento para yo ingresar al Perú. Pero recordemos que los países que piden visa a los venezolanos son Chile, Perú y Ecuador. Entonces, quiere decir que si yo voy a pasar por Ecuador, debo tener la visa de Ecuador para poder ingresar a su país. Si no, yo no voy a poder sellar en ese país. Es por eso que se sugiere que si usted va a solicitar la visa, hágalo por vía aérea. Es decir, si yo tengo la visa en Colombia, hago el esfuerzo y voy por avión hacia Lima y ingreso al Perú y todo bien. Pero si yo quiero ir por carretera y estoy en Colombia y paso por Ecuador y no sello, por más que yo tenga la visa para pasar a Perú, no puedo, no me van a sellar. Es decir, el oficial de migraciones no puede sellar a nadie que no tenga el sello de salida de Ecuador. Entonces tengamos cuidado con ello, ¿sí? Bien, para nosotros ha sido un placer estar esta noche con ustedes. Muchas gracias por su atención, por su escucha activa. Y bueno, estamos atentos a escuchar cualquier duda o consulta para poder absolver, ¿sí? Muchas gracias.